Saludos amigos. Guillermo Lasso paga caro apoyarse en la prensa coprofílica. En las últimas horas el escándalo de la semana ha tomado un ribete muy duro, muy difícil. El enfrentamiento entre el expresidente Guillermo Lasso Mendoza contra Anderson Boscan. Con amenazas de por medio, ha generado una tendencia que suena a reclamo, a exigencia de que la posta, Boscan y su grupo le cumplan al menos con ética, con respeto, y que le traten de manera adecuada el que en su momento, hasta llegar a ser gobernante y luego como tal, haya basado su comportamiento, su accionar político y hasta sus criterios difundidos, usando a esa prensa que hoy le encuentra, como dice el Papa Francisco, coprofílica, con el amor a lo sucio, a la caca. Y el reclamo de Guillermo Lasso tiene sentido, no más que habrá que verlo como una especie de Frankenstein, al cual le comió su propio monstruo. Guillermo Lasso va a pagar caro, como lo hará la clase política, les juro. La clase política pagará caro haberse constituido como la instructora de la moral, usando a la prensa coprofílica con el fin de acabar con Correa y los correístas, llenándole de odio al país y destruyendo a la nación. Créanme, eso es lo que se está reclamando en este momento. Se están echando culpas entre ellos, se están aventando las miasmas. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Se han puesto a pensar? Yo creo tener fecha. Recuerdo allá por finales de los 90, cuando fui presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha. Yo recuerdo que me enfrenté con un grupo de gente que se había tomado por asalto los medios de comunicación sin ser periodista, pero que usaban a troche y moche como negocio personal y particular. De nada sirvió que yo reclame que el periodismo era una profesión, que la comunicación era una ciencia y que exigía tanto del conocimiento como de la moral y la ética. Fue todo lo contrario, y por supuesto que fui atacado, no faltaba más. La prensa coprofílica se estaba incubando de manera sarnosa. Y se tomó medios de comunicación en general. Vean ustedes, ahí los vemos tomándose diarios como El Hoy, El Comercio, hasta terminarlos, porque lo han terminado a buena mayoría de los medios de comunicación en este grupo de la prensa coprofílica. Y ahora, por supuesto, ya le están sangrando al señor Fidelegas, que es la última víctima de este grupejo, sumado al de otros medios y espacios digitales en donde ahora lanzan su abyecto veneno, el odio político con el que han convivido en este tiempo. Esa es una advertencia, señor Egas, se lo digo muy en serio. La prensa coprofílica en el Ecuador enfrentó su pléyade en los días de Febres Cordero o contra Lucio Gutiérrez, Maguad en alguna medida, aunque también le sangraron, y luego enfrentaron su crítico momento cuando llegó Rafael Correa. Ahí es cuando se dividió la prensa ecuatoriana. Se dividió exactamente en dos bandos irreconciliables. Entre la prensa coprofílica, que se sumó al objetivo de acabar con Correa, de no permitirle que gobierne, de mentir, de exagerar, de no informar sobre él ni su gobierno, y quienes en buena medida nos quedamos en el otro lado, que no accedimos a sus insinuaciones perversas con lo del intolerable el 8 de marzo del 2007, que nos pedían que nos sumemos a ese griterío.
Y muchos escogimos el camino ético de informar de las dos partes. Sí, tanto de lo que hacía Correa como de lo que hacía la oposición. Esa fue la división con la prensa coprofílica. Y ahí, justo ahí, es cuando surgió la clase política ecuatoriana para hacer de los espacios en la prensa un negocio que era el anticorreísmo ampón. Hicieron de Correa de su capa un sayo. Para ellos era muy conveniente insultar, ofender, atacar y destruir a Correa todos los días hasta la presente fecha. Es un excelente negocio para ellos. Tienen público, vienen fondos de los Estados Unidos, de la CIA, de USAID, de las fundaciones norteamericanas, para destruir y acabar con Correa. Y para eso está esa prensa. Esa prensa coprofílica es la que logró hacer en ese momento buena parte de sus recursos atacando, insultando y destruyendo. Mientras habíamos otros que clamábamos por la ética. Lo seguimos haciendo. ¿Por qué se movían ellos de esa manera? Por dinero. Miren, muchos de nosotros hemos tomado posición frente al país de manera honesta, diciéndoles, al menos yo claramente, soy un humanista cristiano de izquierda. No hago periodismo militante, sí de opinión y crítico. Mientras que ellos, ocultándose en la susodicha libertad de expresión, hacían vulgar negocio del crimen a la imagen y del odio político. Si hasta se llegaron a reunir en ese asco que es Fundamedios para conspirar cómo matar a Correa, los periodistas, la prensa coprofílica. Y justo en los días en que mayor enfrentamiento tenían con Correa, es que surge Guillermo Lasso. Lamentablemente surge Guillermo Lasso. ¿Y cuál fue el punto? El punto que Guillermo Lasso les mostró su lado débil, su lado frágil, y la prensa coprofílica se aprovechó de él. ¿Saben cuál era ese lado frágil? La codicia por el poder. Su ambición de llegar a ser presidente de la República. La prensa coprofílica lo entendió perfectamente. Varios de sus voceros pronto se juntaron a Guillermo Lasso y se proclamaron lacistas sin ningún pudor. Para ellos no había ni ética, ni moral, ni conocimiento respetable de las normas y las leyes que mandaban hacer de la prensa un espacio respetable en democracia. No. Había que apoyar a Guillermo Lasso y destruir a Correa. Y para eso no dudaron en mentir, en faltar a la verdad, en destruir la objetividad, en acabar con la ética y con la moral y llenarle de odio al país. ¿Para favorecer a Guillermo Lasso? Sí. Lo lamentable es que Guillermo Lasso propició ese tipo de comportamiento con plata y persona. Con plata y persona. Y muchos de los que ahora le atacan a Guillermo Lasso, Posta, Boscán y otros, en su momento no escatimaron esfuerzo alguno ni aparentaron nada para irse directamente a favor de su candidatura. Pusieron a sus medios en condición de alfombras, serviles se mostraron en sus criterios y prontos y raudos en las redes sociales arrasaron con todo aquello que se oponía a Guillermo Lasso con la anuencia del candidato. Y cuando ganó el poder el señor Guillermo Lasso, somos más corifeos de la prensa coprofílica, porque había que acabar con los correístas, había que destruir a los mismos y por lo tanto la persecución fue infame en nombre de esa candidatura, en nombre de ese gobierno. Aun cuando, y permítanme hacer un paréntesis honesto, porque creo que es de caballeros ser honesto. En los días de Guillermo Lasso fui uno de sus más duros críticos. Lo hice frontalmente. No tuve ningún empacho. Pero también es cierto que Guillermo Lasso, al menos con este periodista, se mostró respetuoso. Nunca ni la más mínima insinuación y menos algún ataque perverso, ni de él ni de sus partidarios.
Yo fui respetado en el gobierno de Guillermo Lasso, siendo como fui un crítico. Eso le reconozco, señor Lasso. No el que haya usted respaldado o se haya respaldado en una prensa coprofílica. Con el pasar de los días, los que le servían, señor Lasso, se sintieron prontos al ver el fracaso que era usted como gobernante y ante la posibilidad de que surjan otros que le puedan reemplazar, corrieron olvidándose que usted les había apoyado a respaldar a esos que querían reemplazarle. Y ya usted los ve. ¿Sabe cuál fue el problema, señor Lasso? Que usted no pudo comprar lealtades. Muchos en el periodismo actuamos con convicción política, convicción profesional. Los que le rodearon por dinero, por pauta o para estimular el odio, se cansaron de usarle y usufructuarle, de sangrarle. Se cansaron. Y de veras, vi cómo le abandonaban para ir a servir a otro amo y señor que tenía o más dinero o más poder. En el camino, señor Lasso, se le fueron llevando una serie de datos dignos de la prensa coprofílica. Escándalos, conductas sinuosas, irregularidades, normas violentadas, conductas deleznables. A usted le chantajearon en el poder, señor Lasso, por el tema de el caso de la mafia narcoalbanesa, por el tema de Rubén Cherres, por su cuñado, por su gobierno, por Hernán Luque, por toda la pléyade de sinvergüenzas y caraduras corruptos que le rodearon a usted y se aprovecharon en el gobierno. La prensa coprofílica recogió todo eso, no para usarlo en bien del país, no, para usarlo en su favor, para chantajearle, señor Lasso. Y créame, usted tuvo que acceder en algunas ocasiones a ese chantaje, de lo que se sabe, por ejemplo, de la policía o de la propia fiscal Diana Salazar en su momento, tal cual ha venido denunciándole el propio Anderson Boscan, sabedor y conocedor de esas fallas suyas, de las de los otros, de la fiscal Diana Salazar, y que ahora las anda contando. Sepa Dios con qué objetivo. Lo cierto es que a estas alturas, presidente Lasso, usted cayó. Y entonces ahora va a tener que enfrentar ese abandono. Desde hace rato, ese dejarle de lado, el buscar olvidarle o cesar de las alabanzas y tantas más, le están costando caro porque, como le dije al principio, usted creó un Frankenstein, un monstruo lleno de pedazos de muertos anteriores. Lamentablemente, ese Frankenstein está volviéndose en contra suyo. Ya no habrá apoyo. Ya usted ni siquiera podrá con su dinero comprar a esa prensa porque ya cambió de amo. Esa prensa coprofílica que estuvo a su servicio ya no lo está. El gravísimo inconveniente para todos es que nos han dejado, como resultante de esa prensa que usted estimuló, señor Lasso, llenos de odio a este país. ¿Ha visto cómo nos enfrentamos? ¿Ha visto a qué extremos llegamos en el cual alguien que también en algún momento estuvo demasiado cerca suyo tiene que anunciar que usted no puede enfrentarse solo y menos con la justicia ecuatoriana? ¿Sabe por qué? Porque ustedes también prostituyeron a la justicia nacional. Es una justicia llena de pillos y pillas que viven chantajeando a los ciudadanos, extorsionándoles. Jueces que dan vergüenza porque emiten sentencias o con ignorancia o con mala fe. Y usted no puede confiar en esa prensa, estoy más que seguro, porque usted le conoce a esa prensa, ustedes le hicieron a esa prensa que actúa en concordancia con la prensa coprofílica. La justicia y la prensa coprofílicas
siguen haciéndole daño al país. Y usted tendrá que salir. Imagino que irá a buscar justicia en el Canadá. Esperemos que le respondan allá. Y también averigüen su comportamiento. Veamos en qué nivel llega usted a obtener justicia por lo que en su momento usted fomentó. En el Ecuador, en cambio, nos queda la amarga impresión de que esa creación de la prensa coprofílica nos destruye a diario. Tanto que en el Ecuador, divididos como estamos, llenos de odio, enfrentados unos a otros y polarizados, hoy tenemos que soportar que alguien como Antonio Ricaurte plantee que hay que matar al correísmo y por ende a los correístas, con lo cual implica una espiral de violencia más allá de grave después de que ha pasado de la prensa coprofílica a una sociedad envenenada en donde el término matar significa destruir, asesinar, violentar la vida del otro. ¿Se da cuenta de lo que hizo presidente Lasso? ¿Se da cuenta usted, clase política, ustedes los políticos gobernantes? ¿Se da cuenta? Presidente Noboa, véase en ese espejo, por favor. ¿Se dan cuenta lo que hicieron? Bueno, regresen a ver a Guillermo Lasso Mendoza, víctima de la prensa coprofílica, que él, como toda la clase política ecuatoriana, han creado para matar al correísmo, para asesinar a los correístas, para destruir a Correa y con ende destruirle al país. No ha pasado mucho tiempo como para que ahora comiencen a pagar sus culpas. La prensa coprofílica ya lo hará. Pagarán caro todo el daño que le han hecho al Ecuador. Muy caro. Sus voceros, sus adláteres, sus sirvientes, sus turiferarios, sus misacantanos y todos aquellos que se han prestado de manera indigna a destruirle al Ecuador. Qué caro se paga haber creado a la prensa coprofílica en el Ecuador. Lo siento, señor Guillermo Lasso, pero usted tiene la culpa de ello. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Me permito pedirle, por favor, denos un clic en este momento, denos un like, aporte a nuestro crowdfunding, denos un gracias, contribuya a nuestro sistema. Lo estamos necesitando. Precisamente por tener esta posición como la que tenemos, es que no tenemos ningún tipo de financiamiento que no sea usted. ¿Quiere apoyarme? Afíliese a Ecuador Inmediato Premium. No tengo ninguna otra alternativa más y presumiblemente no quiero tenerla. Quiero contar solo con usted. Afíliese a nuestro sistema, escuche nuestros editoriales y contribuya a seguir contando la historia de manera decente. Ecuador Inmediato en la lucha por la verdad y la vida. Y ahora, ¿quieres saber cómo afiliarte a Ecuador Inmediato Premium? Sigue estos pasos. En nuestro canal oficial de Ecuador Inmediato en YouTube, busca el botón que dice Unirse, justo al lado del botón de suscripción. Selecciona tu plan de membresía. Sigue los pasos para completar tu pago de forma segura desde tu cuenta de Google, tarjeta de crédito o débito. Y listo, ya eres parte de Ecuador Inmediato Premium. Al convertirte en miembro por solo $3,99 mensuales, tendrás acceso diario a nuestros editoriales exclusivos, análisis profundos, directos y contenido reservado solo para miembros de Ecuador Inmediato Premium. También puedes apoyarnos con el botón de gracias en nuestros editoriales y aportar en nuestro crowdfunding, en las cuentas del Banco del Pacífico, del Banco del Pichincha, a nombre de Ecuador Inmediato. Únete hoy y ayúdanos a seguir contando la historia. Y con ello, ya eres parte de nuestro mundo. Siempre bienvenido a Ecuador Inmediato Premium, a disfrutar su contenido en exclusiva, para seguir contando la historia.